Hola, ¿cómo están? En nuestra segunda clase de lenguaje, nuestro objetivo es aprender lo que son las biografías, leer biografías, vamos a comprender también cuáles son sus elementos más importantes y posteriormente tendremos una evaluación que la voy a explicar después. Bien, vamos a comenzar entonces con la biografía. Ustedes, estoy seguro que ya las conocen. Vamos a partir por un primer punto. ¿Cuál es el título de la biografía? Si se dan cuenta, el título es tan sencillo como el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque una biografía es la historia de una persona. Obviamente, si yo quisiera contar la historia de una persona, podría tomarme miles de páginas. Podría contar qué día se levantó y después tomó desayuno. ¿Creen ustedes que eso es correcto? No, ¿cierto? Una biografía cuenta los hechos más importantes en la vida de una persona. Por lo general, se cuenta la vida de los presidentes, de alguna persona que hizo, qué sé yo, un militar que hizo una gran batalla, una mujer que tuvo una vida muy importante, una presidenta también podría ser, un escritor, un futbolista. Hay muchas biografías que están disponibles y que uno puede leer. Pero lo más importante es eso. Vamos a partir por el punto inicial, que es el título. Ya sabemos que solamente es el nombre y que una biografía narra los hechos más importantes. Luego, el orden de la biografía es muy sencillo. Siempre va a partir por el inicio de la historia, es decir, dónde nació, y contarnos un poco quién es esta persona. Luego esa es la introducción, nos va a introducir la historia. Luego viene el desarrollo de la historia de la persona y al final tenemos una conclusión en la que probablemente se nos diga por qué era importante o sus últimos años. Por ejemplo, vamos a ver esto de Stan Lee. Primero, su introducción sería: Stan Lieber, conocido como Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York, Estados Unidos, y desde niño siempre quiso ser escritor de novelas. Nos está explicando toda la historia, o sea, perdón, nos está explicando lo más importante. Ya sabemos que Stan Lee es un escritor, ¿cierto? Y que nació en esa época. Luego nos empieza a comentar su historia, y esto ya estamos hablando de el desarrollo de la biografía. Está contando cómo fue su infancia, qué autores le gustaba leer. No la voy a leer completa para que ustedes después la puedan leer también. Luego, al final, nos va narrando las cosas más importantes que hizo en su vida. Y lo va narrando en orden cronológico. ¿Qué significa eso? En el orden según ocurrieron las cosas, en el tiempo. Bien, su vida de cuando era pequeño, su vida cuando ya era adolescente, su vida mayor, las cosas más importantes que hizo en ese momento, y lo va a ir narrando desde el tiempo más antiguo al tiempo más actual. Bien, eh, y bueno, esta es la historia de Stan Lee, ustedes lo deben conocer, es un escritor y creador de varios personajes de cómics de Marvel. Bien, perfecto. Van a tener que hacer la guía, hay una guía con varias preguntas, la pueden hacer después ustedes solos. Les quiero explicar ahora cuál va a ser nuestra evaluación de esta semana. En esta clase yo quiero que ustedes sean capaces de crear su propia biografía. Ahora, no me gustaría que fuera una autobiografía. Me gustaría que ustedes pudieran recopilar información. Probablemente sus papás están también en casa y les podrían preguntar quizás sobre un abuelo que ustedes consideren que es muy importante en su vida que la conozcamos, un tío, un familiar o un amigo de sus padres. Entonces esta hoja que usted va a tener acá eh, se llama recopilando información. ¿Por qué? Para escribir una biografía tengo que tener información de la vida de esa persona. No puedo inventarlo. No es un cuento, no se inventa. Es algo real, información que tengo que buscar. Entonces, ¿cómo se completa esto? Nombre, pongo acá el nombre de la persona que estoy buscando información, su edad, cuándo nació, si aún está vivo, si no aún no está vivo, pero cuándo falleció. ¿Por qué es importante? Esta es la pregunta, la voy a subrayar. Es la pregunta, yo creo que más importante de una biografía. No es solamente los datos, sino que por qué esa persona es importante de recordar. Y eso es lo que hace lo más importante de una biografía. ¿Por qué? Si yo comprendo por qué una persona es importante, probablemente voy a entender por qué hizo esto primero, por qué hizo esto después. Por ejemplo, ¿por qué es importante recordar a Pablo Neruda? Bueno, porque es un poeta que ganó un premio muy importante de literatura, el Nobel, igual que Gabriela Mistral. ¿Por qué es importante recordar a Bernardo Higgins, por ejemplo? Porque fue una persona que fue muy importante en la historia de Chile, porque participó en las batallas y guerras de la independencia. Bueno, y también muchas cosas más, pero bueno, estoy hablando en resumen. Y luego, los hechos de la persona que considero importantes. Acá voy a anotar, por ejemplo, si voy a hablar de un abuelo que fue un político muy importante, puedo explicar qué cosa hizo, qué leyes propuso, dónde estudió,
qué cosas estudió, las cosas importantes de la vida de él. Y luego acá abajo puede ser una foto que usted la pegue. Bueno, si no tienes como tener una foto o no quieres romper una foto antigua, puedes también dibujarlo, no hay problema. Bien, esta hoja, que está acá, eh, ustedes la van a completar y luego me la van a hacer llegar cuando volvamos a clase, ¿ya? Esta hoja y varias más que vienen a continuación. Vamos a hacer un proceso de escritura y el proceso de escritura ustedes lo pueden hacer muy fácil. Entonces, tienen ahora su preescritura, la van a completar y luego de esto me gustaría que comenzaran a escribir su biografía. ¿Dónde les recomiendo que la escriban? Yo les voy a mandar también un formato y pueden pedirle ayuda a sus papás para que le ayuden con algunas palabras que no estén bien escritas o para mejorarla. Bien, entonces, repitemos entonces cuál fue nuestro objetivo de clase. Nuestro objetivo de la clase es comprender, leerlas y además poder ser capaces de crear biografías. Bien, espero que esta clase les sea muy fructífera, que les vaya muy bien y nos estamos viendo.